Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El caso de los 4 compresores. Testimonio del Dr. Raúl Montenegro, titular de la Morgue Distrital de San Andrés, Sonora. Declaración registrada en una plática universitaria y reproducida con su autorización. Dicen que los médicos forenses nos volvemos fríos con los años, que la rutina de cortar, medir y fotografiar termina blindando la mente. Yo también lo creí, hasta marzo de 2018, cuando abrí 4 compresores industriales abandonados en un taller clandestino. Aquella noche entendí que la costumbre solo es una puerta mal cerrada, y que basta un golpe para que todo el miedo que creías tomado vuelva a la silla de disección. Voy a contarlo sin adornos, tal como ocurrió, porque lo anoté en mi bitácora exactamente después de salir del quirófano, todavía con el olor de los cuerpos pegado al cubrebocas. El 14 de marzo, la Fiscalía recibió un reporte anónimo. En el ejido El Matadero habían hallado 4 compresores de los que se usan para enfriar tráileres. Estaban detenidos en un galpón, enchufados a generadores portátiles que funcionaban día y noche. El informante juraba que dentro había algo que no era carne de res. A las 18:45 llegó la orden: médico, traiga personal mínimo y equipo para posibles restos humanos. Pensé en un par de cuerpos desmembrados. La región es ruta de tráfico. Salimos 3, el fotógrafo, el auxiliar y yo. Llevamos 2 bolsas grandes, pinzas, sierras, recipientes para muestras y mucho formol. Nadie mencionó el tamaño de los contenedores. Al ingresar al taller lo primero que noté fue el ruido constante, un zumbido húmedo, mezcla de motor viejo y respiración. Allí estaban los compresores, alineados, conectados todavía, cubiertos de escarcha hasta el logo borrado del fabricante. Cada uno medía 1,5 metros de alto, casi 1 de ancho. La tapa superior tenía 4 tornillos grandes. El policía de guardia sugirió cortarlos, pero preferí esperar a que un perito trajera herramientas no invasivas. Mientras veíamos la escena, el generador se apagó. El silencio cayó de golpe, cargado de electricidad estática. Fue entonces cuando el hedor salió, espeso, dulce y metálico, como óxido hirviendo. Mi auxiliar se llevó la manga a la cara, pero no retrocedió. Es bueno. Con linternas inspeccioné el exterior. Chorretones negruzcos congelados formaban estalactitas que goteaban un líquido parduzco. Eso solo pasa cuando un cuerpo se congela despacio y los jugos internos se exudan por fisuras. Entendí que la autopsia iba a ser larga. Abrimos el primero a las 20:14. Desatornillamos la tapa, hubo un chasquido de vacío roto. Una nube blanca salió y luego un golpe sordo, algo cayó dentro, ya descongelado. Metí la mano enguantada, toqué plástico grueso, eran bolsas selladas al vacío, pero al perforarlas el líquido salió tibio, señal de que el congelamiento no había sido completo. El fotógrafo iluminó, dentro había 6 torsos sin extremidades superiores. Ninguno con cabeza. Observé la piel, tatuajes mezclados, algunos cortados a cuchilla para borrar identidades. El borde de los cortes era irregular, hecho con sierra manual. Apunté: desmembramiento en estado fresco, probable arma cortante no industrial. En la base del compresor encontramos 2 cráneos sin mandíbula, envueltos por separado. Uno todavía tenía lengua. Eso no era lo más extraño, cada cavidad ocular estaba rellenada con papel aluminio, como si quisieran bloquear la mirada aún después de la muerte. El segundo compresor contuvo algo que todavía me despierta a las 3 de la mañana, 8 brazos y 3 manos derechas sueltas, faltaba la mano izquierda para completar el juego. Las extremidades estaban ordenadas por longitud, cada muñeca envuelta con cinta naranja. Sobre la cinta, escrito con marcador negro, se leía un número: 1, 2, 3, hasta 11. Alguien llevaba inventario. En el tercero hallamos piernas y mitades de pelvis. Una de ellas conservaba un piercing genital, lo fotografiamos para identificación. Pero el cuarto compresor fue el que quebró al auxiliar. Dentro no había restos, solo un maniquí anatómico escolar, de esos de plástico hueco con órganos pintados. En lugar de corazón, tenía un reloj de cocina corriendo hacia atrás. Quedaban 5 minutos cuando lo encontramos. Lo desenchufé y lo guardé como evidencia, sin entender su propósito. Al fondo del tambor, una cinta de casete envuelta en impermeable marcado: lección final.
Trasladamos todo a la morgue. Clasificar las bolsas me llevó hasta las 3 de la mañana. Empecé a recomponer cuerpos, pierna con torso, brazo con hombro. Pura anatomía comparativa, tono de piel, grosor de grasa, marcas vasculares. Descubrí que los números en cinta naranja correspondían a las etiquetas de los torsos. Torso 2 combinaba con brazo 2, pierna 2. Me comenzaron a temblar los dedos. Alguien había desmontado personas cual lotes de autopartes, etiquetando cada pieza. La verdadera sorpresa vino al buscar coincidencias en el banco de huellas. A las 4:17 salió la primera alerta, una mano etiquetada 7 pertenecía a un hombre reportado como desaparecido en Hermosillo 3 meses antes. 2 minutos después, la mano 3 coincidió con otro desaparecido, pero de Chihuahua, a 500 kilómetros. El troceador estaba recolectando víctimas de varios estados. Me obligué a seguir antes de que el cansancio ganara. Noté que los cortes de desmembramiento variaban en profundidad y limpieza, unos hechos con serrucho oxidado, otros con disco de esmeril. Mismo autor, herramientas distintas. ¿Por qué? Grabé en voz alta, quizá practicaba, perfeccionaba técnica. Cuando abrí el tórax del torso 4, encontré algo dentro de la cavidad vacía, una bolsita Ziploc con un diente incisivo de niño. El esmalte tenía caries avanzadas. ¿Trofeo? Etiqueté, evidencia 4B y seguí. Cada torso traía un objeto extraño dentro, un carrete de película, una pulsera de tela, un boleto de autobús. Esos detalles me contaron más del criminal que las sierras, pero nada me había preparado para la cinta de casete. La escuchamos a las 5:05, con auriculares, en la sala de pruebas. El auxiliar pidió salir. La grabación estaba llena de gorgoteos y respiraciones. De fondo, una radio sintonizada en una estación cristiana. Entre bramidos se oyó la voz de un hombre: el cuerpo es barro caliente, si no lo enfrías, se deshace. Después, un sonido de cuchilla golpeando hueso. Luego silencio. La cinta terminaba con un clic metálico, como cuando cierras un candado. La pasé 3 veces, buscando una palabra clara. Solo pescamos la frase, compresor 4, prueba final seguida de un golpecito, el reloj regresivo del maniquí. Mi piel se tensó hasta doler, no por miedo sobrenatural, sino por la certeza de que el asesino disfrutaba dejando pistas, educando a alguien. Al amanecer llegó el Ministerio Público. Presenté el inventario: 4 torsos, 8 brazos completos, 3 manos derechas extra, 8 piernas, 2 cráneos. Faltaban partes para cerrar 4 cuerpos. Les expliqué el patrón: etiquetas coincidentes, objeto souvenir, geografía diversa. Sugería un cazador ambulante que congelaba las partes para facilitar transporte y retrasar olor. Un comandante me apartó: doctor, los vecinos del taller dicen que oían golpes metálicos cada martes al amanecer. ¿Cree que aún esté produciendo? Le respondí lo único honesto: si no encontramos las cabezas faltantes, su operador sigue activo. Esa tarde, agotado, regresé a casa. Intenté dormir, pero cuando cerraba los ojos veía el aluminio en cuencas oculares. Así que abrí la laptop y tracé un mapa con los lugares de desaparición. Marcaban una ruta casi lineal siguiendo la carretera federal 15, entre Navojoa y Santa Ana, siempre con paradas de gasolina donde hay cámaras. Informé a la fiscalía. Me contestaron que tomarían en cuenta las observaciones. 2 semanas después, otro trabajador anónimo llamó: habían hallado 2 compresores más en un rancho abandonado, 120 kilómetros al norte. Fui con un equipo mayor, esta vez preparados para contenedor de cadáveres. Abrimos el primero y mi corazón perdió un golpe. Dentro había solamente cabezas, 7. Cada una con la boca cosida con alambre. En la frente, tatuado con pirograbador, un número del 1 al 7. Busqué el cráneo etiquetado 3, la cara estaba destrozada a martillazos. Pero sobre el maxilar todavía colgaba un freno dental. Mi auxiliar comparó la ficha odontológica y confirmó: coincidía con la pierna 3 que ya teníamos. El rompecabezas se completaba. El segundo compresor estaba vacío, salvo por un disco duro externo y un guante quirúrgico lleno de fotografías Polaroid. Cada foto mostraba un compresor distinto, las piezas adentro, y al fondo un reloj marcando siempre 4 en punto. A mano, en cada margen, un texto:
hora de enfriar la carne antes de que el alma vuelva. El último archivo del disco duro era un video de 40 segundos, la cámara enfocaba a un maniquí sentado dentro de un compresor. Se oía la voz ya conocida decir, lección final completada. Luego la tapa cerraba y la pantalla se iba a negro. La prensa bautizó al criminal como el carnicero del desierto. Nunca se supo su nombre real. Las autoridades divulgaron rostros de varios sospechosos, ninguno encajó. El caso prescribió mediáticamente un año después, pero en mi bandeja siguen llegando familias preguntando por un hijo cuya mano podría llevar un número desconocido. Yo sigo trabajando en la misma morgue, aunque cambié turno, solo mañanas. Por protocolo, guardamos las partes no reclamadas en una cámara especial. Cada semana reviso etiquetas, busco coincidencias nuevas. He identificado 4 víctimas más, todavía restan partes sin dueño. Lo peor no es la violencia, uno aprende a medir huellas de sierra sin pestañear, sino la sensación de haber tocado una fábrica de cadáveres diseñada por alguien que veía cuerpos como proyectos escolares. Torsos para lección 1, extremidades para lección 2, cabezas para graduación. Algunas noches, cuando quedo solo firmando certificados, el clima artificial de la morgue cambia, mis fosas nasales captan un tufo helado, mezcla de freón y sangre rancia. No es percepción, es memoria olfativa, me recuerda la nube que escapó cuando abrí el primer compresor. Entonces escucho, en el zumbido de los refrigeradores, un clic metálico que se repite, como un reloj de cocina corriendo hacia atrás. Miro la hora, casi siempre son las 4 en punto, la misma hora que el asesino fijó para enfriar la carne. Sé que es coincidencia eléctrica, pero igual tomo mi bata y salgo al pasillo. Necesito aire caliente para convencerme de que las cámaras siguen guardando a los muertos, y no a los vivos que aún faltan por cerrar. Contar esto es mi forma de recordarme por qué sigo. Cada torso sin nombre es un rompecabezas pendiente, cada brazo etiquetado espera reencontrarse con un resto olvidado en fosas clandestinas. Mientras ese trabajo no termine, los compresores seguirán zumbando en mi cabeza, advirtiendo que la costumbre no existe. Solo hay puertas que crujen cuando un nuevo caso exige que vuelvas a mirar de frente el lado más oscuro del cuerpo humano. Informe 72-19. Transcripción íntegra del testimonio grabado por la doctora Laura Camargo Fierros, médico forense adscrita al Servicio Médico Legal de Valle Nuevo, Sinaloa. Declaración tomada por la Fiscalía Especial de Desaparición de Personas el 9 de febrero de 2024 y desclasificada con fines académicos. Nunca imaginé que un simple procedimiento de rutina fuera a fracturar todo lo que creía saber sobre mi oficio. Llevo 13 años abriendo cuerpos, pensaba que la náusea, los temblores y la culpa eran cosas de los primeros meses. Pero lo que descubrí la madrugada del 7 de febrero, en la cámara frigorífica B3, me demostró que la brutalidad humana siempre encuentra grietas para colarse donde menos la esperas. Voy a contarlo tal como lo registré en mi bitácora y en los audios que entregué a la fiscalía. No hay exageraciones. No hay metáforas. Solo hechos que aún me roban el sueño. El 6 de febrero, a las 19:45, llegó a la morgue un lote sin identificar proveniente de una camioneta incautada en la brecha El Carrizo. Dentro del vehículo hallaron 6 tambores de pintura sellados con calor. Al abrirlos en el exterior, la policía descubrió restos humanos sumergidos en formalina. Nos entregaron 4 troncos, 4 pares de brazos, 3 piernas, 2 cráneos fragmentados y un saco con restos blandos. Esa noche etiqueté las piezas y las guardé en la cámara B3. Programé las autopsias para el día siguiente, mi equipo estaba saturado y, salvo la oficial Sánchez en vigilancia, nadie más quedó en el edificio. Tomé nota de algo extraño, cada tambor tenía un número de serie soldado en la tapa, pero al pasarlo por la base de datos industrial no correspondía a ningún lote comercial. Dejé la consulta para después. A las 22:10 firmé la salida del auxiliar y me quedé sola en la oficina. Quería adelantar los reportes de toxicología. El generador marcaba 19 grados centígrados, el mínimo seguro para los otros cuerpos. Todo parecía bajo control. A las 23:02 se fue la luz. Nunca habíamos tenido un corte tan brusco. El regulador de emergencia se encendió, pero solo alcanzó para mantener las cámaras. El resto del edificio quedó sumido en penumbra. Fui al pasillo con mi linterna, verifiqué los contadores, fusibles intactos.
Llamé a CFE. Dijeron que la falla solo afectaba nuestra manzana. Me pareció demasiado puntual. Regresé al despacho para anotar la incidencia y entonces escuché el primer golpe contra la puerta metálica de la cámara B3. El sonido era seco, contundente, como una masa chocando contra el acero. Pensé en la dilatación del metal por la pérdida de energía, pero los golpes tenían ritmo. 3, pausa, 3, pausa. Tomé el bastón de apoyo que uso para abrir ataúdes pesados y avancé. La cámara B3 es un cubículo de 3 por 3 metros con doble cerradura. Dentro caben hasta 12 gavetas. Esa noche solo guardaba el lote de los tambores y 2 cadáveres clasificados. Examiné la puerta. No presentaba abolladuras. Pegué el oído. Nada. Abrí la mirilla cuadrada, aire frío, silencio total. Cerré de nuevo. Volví a mi oficina con intenciones de reportar el incidente, pero al marcar el teléfono interno descubrí que las líneas estaban muertas. El celular apenas tenía señal. Mandé un mensaje de voz al comandante Hernández explicando la situación. Nunca llegó. A las 23:19 los golpes regresaron. Esta vez resonaron desde dentro, seguidos por un chirrido metálico en la parte posterior de la cámara, donde desemboca la tubería de refrigerante. Imposible acceder allí desde la calle sin desmontar media pared. Decidí asegurar la puerta con el candado externo, procedimiento permitido en cortes de luz prolongados, y anoté la hora. A las 23:40 percibí un aroma acre que nunca había sentido en una morgue, mezcla de amoníaco, sandía podrida y gasolina. Provenía del pasillo. Seguí el rastro hasta B3. El hedor se filtraba por la rendija inferior, era tan denso que picaba los ojos. Envié un audio al paramédico de guardia en el hospital contiguo, solicitando apoyo. Tampoco se transmitió. Fue entonces cuando cometí el primer error, abrí la cámara. El aire frío escapó en una nube blanca. Las lámparas internas alimentadas por la batería de reserva alumbraban las gavetas. Todo parecía en orden, hasta que vi el charco oscuro bajo la repisa central. Me acerqué. El líquido escurría de uno de los tambores recién colocados. El sello térmico estaba intacto, pero la tapa presentaba un corte circular perfecto, como si la hubieran abierto con un bisturí industrial desde dentro. Mi piel saltó en un latido seco. Alumbré el interior del tambor. Entre la formalina flotaba un torso, la cavidad torácica estaba vacía. Los órganos estaban dispuestos cuidadosamente sobre la base, corazón, pulmones, hígado. Todos conectados por suturas negras, como un collar. Retrocedí. Sentí el impulso de correr, pero algo me clavó al suelo. Las suturas no eran de hilo quirúrgico común. Eran cabellos humanos trenzados. En cada extremo, un bucle sujetaba un diente premolar infantil como tope. Anoté, posible rito, retener para análisis antropológico. Entonces vi que el tambor vecino estaba volcado. Me acerqué con precaución. Adentro no quedaba formalina, se había drenado por una grieta en la base. Solo reposaba la pierna fragmentada. Sobre su piel, a la altura del muslo, habían marcado con bisturí una sigla, S23. Escuché el chirrido de la tubería otra vez, ahora más claro, como si algo raspara desde la pared exterior. Con el candado en mano, cerré la cámara y bloqueé la puerta. Me lavé las manos en el lavabo del pasillo y noté que el líquido grisáceo seguía recorriendo el suelo, provenía de la junta inferior de la puerta, diluido con algo aceitoso. Llamé al 911. La operadora registró la emergencia a las 23:57. Prometió enviar una patrulla. A las 0:18 llegó Sánchez, la oficial de vigilancia que había ido por cena. Venía alarmada, todas las farolas exteriores estaban apagadas. Le pedí que revisara las cámaras de circuito cerrado mientras yo inspeccionaba los otros contenedores para descartar fugas. Encendimos la cámara termográfica portátil, queríamos medir puntos calientes en los tambores, señal de reacción química. Destapé el tambor que conservaba los cráneos y apunté el visor. El monitor marcó 37,2 grados centígrados, temperatura corporal normal. Absurdo, hacía 3 horas los restos estaban a menos de 6 grados. Registré nuevas imágenes, el corazón suturado marcaba 36,8 grados centígrados, los pulmones, 37,0 grados centígrados. Sin circulación sanguínea ni metabolismo eso era imposible.
Determiné que la formalina quizás se mezcló con un químico exotérmico y generó calor. Cerré el tambor. Sánchez gritó desde la sala de monitores. Corrí. En la pantalla, la cámara del pasillo mostraba la puerta de B3 sin candado. Yo lo había colocado. Volvimos juntas y comprobamos que la argolla estaba en el suelo, abierta, palanca partida como si alguien la hubiera tronchado a mano. La oficial extrajo su pistola y me indicó que mantuviera distancia. Abrió un resquicio, apuntó la linterna. El foco iluminó la repisa vacía, el tambor de los torsos ya no estaba. El de los cráneos seguía, pero volcado, y el suelo lucía manchado con un rastro viscoso que iba hacia las gavetas vacías del fondo. Sánchez quería entrar, la detuve. Cerré con fuerza y le mostré el reloj, las 0:27. Las patrullas no llegaban. Llamamos otra vez. La operadora aseguró que la unidad estaba en camino. Decidimos seguir el protocolo de contención, sellar la cámara, evacuar zona y esperar refuerzos. Pero al volver a la sala principal oímos un golpe hueco detrás de nosotras. La gaveta 4B, donde reposaba el cuerpo de un suicida ingresado 2 días antes, sobresalía unos centímetros. La habíamos dejado cerrada. Sánchez avanzó en formación policial, pistola arriba, linterna abajo. Yo, detrás, sosteniendo el bastón. El metal de la gaveta estaba frío al tacto, pero en el borde se distinguía un hilo rojizo. Abrimos despacio. El cuerpo seguía allí, cubierto con sábana. Sin embargo, sobre su pecho reposaba algo que no pertenecía, un fragmento de cráneo, aún goteando formalina. Deslicé la bandeja para examinarla completa. Bajo la sábana, el cadáver tenía las costillas abiertas en canal. Dentro le habían colocado el corazón suturado con cabello. No existía herramienta que permitiera hacerlo en tan poco tiempo sin dejarme escuchar. Cuando retrocedí, la luz del pasillo parpadeó. Vi mi reflejo en la vitrina de instrumental y detrás de mí una figura baja, apenas perfilada, que se deslizaba rumbo a la puerta de salida. Grité a Sánchez. Ella giró, disparó una vez. El estruendo retumbó. Corrimos tras la silueta hasta el recibidor. Nada. Puerta principal cerrada con llave desde dentro. Ventanas bloqueadas con rejas. No había fuga posible. Sin radio, sin electricidad estable y con un asesino potencial dentro, aseguramos cada acceso y nos parapetamos en la oficina. Buscamos en línea números de emergencia alternativos, pero la señal seguía intermitente. Fue entonces cuando recordé los números de serie de los tambores. Ingresé de nuevo a la base industrial, pero esta vez utilicé un canal de piezas militares. El prefijo S-23 correspondía a lotes de refrigeradores portátiles del ejército retirados en 2019 tras la guerra contra el Huachicol. Esos contenedores soportan frío extremo y cuentan con sensores de temperatura remotos. Revisé la base de datos de desapariciones. 23 personas reportadas en enero llevaban la inicial S en el apellido. Sin coincidencias directas, hasta que hallé una carpeta llamada Catálogo S-23 en el servidor público del Ministerio, subida sin autor. Contenía 23 fichas dentales, fotografías de tatuajes y un mapa de Sinaloa dividido en cuadrículas. Cada ficha tenía un número que coincidía con las incisiones de bisturí halladas en la pierna y, deduje, en las demás piezas. Era un manual para reensamblar cuerpos. En la última hoja, una frase manuscrita: se aprende más destripando que leyendo. Sánchez vomitó al verla. A la 1:12 las luces volvieron. Aprovechamos para revisar todas las cámaras. En el pasillo de B3 se veía, por fin, a la silueta, un individuo de unos 1,60 metros, cubierto con overol gris, gorro quirúrgico y botas de hule. Llevaba guantes, pero sus brazos eran tan delgados que la ropa colgaba. Caminaba lento, casi arrastrando los pies. En la mano derecha sostenía el reloj de cocina manchado. Lo observamos detenerse frente a la cámara, levantar el reloj y señalarlo al lente. Marcaba 1:15. Después, se dio la vuelta y entró en B3. La puerta se cerró. Ni un minuto después, la imagen se oscureció, la lente se empañó desde dentro, cubriéndose de un fluido espeso que luego goteó. La cámara murió. Sánchez se aferró al intercom, pidiendo refuerzos. Yo solo pude sentarme.
El sudor me corría por la nuca aunque la morgue seguía a 19 grados centígrados. El generador volvió a fallar. Sin luz otra vez, el hedor regresó, multiplicado, impregnando cada rincón. En la oscuridad, desde la cámara contigua, se oyó una risa breve, seca, infantil. A las 01:29 llegaron 3 patrullas y una ambulancia. Irrumpieron con escudos y luces de alta potencia. Recorrieron la morgue, habitación por habitación. No encontraron a nadie. B3 estaba cerrada, candado intacto, sin rastros de forcejeo. Dentro, los tambores, algunos vacíos, las piezas se habían reorganizado en pilas ordenadas, cada una coronada por un corazón suturado con cabello. El reloj de cocina descansaba en medio, detenido en una 15. El director de la policía preguntó quién había disparado. Sánchez admitió el tiro. Buscamos casquillo, alojado en la pared junto a la puerta de salida. Ningún signo de impacto en un cuerpo. Ninguna huella que no fuera nuestra. El supervisor nos tomó declaración hasta las 5 de la mañana. Al amanecer, un ingeniero de CFE reportó que el transformador de nuestro bloque había sido saboteado con ácido industrial, aplicado solo donde alimentaba el edificio de la morgue. Quien lo hizo conocía la red. El lote sigue bajo resguardo. Se identificaron 14 víctimas. Las 9 restantes esperan coincidencia genética. El reloj está en la bóveda de evidencias, aún huele a formol. No he vuelto a abrir una cámara frigorífica sin pedir doble acompañamiento. La fiscalía niega que exista un carnicero didáctico, como lo llamaron los diarios locales. Dicen que fue vandalismo de un grupo rival que robó partes para ocultar identidades. Sin embargo, los peritos hallaron en la base del tambor principal una huella dactilar infantil mezclada con formalina y gasolina, aún sin coincidir en bases civiles. Sánchez pidió traslado y la ascendieron a custodia de juez. Yo sigo aquí, firmando certificados, forzándome a ver cada cuerpo como si fuera el primero, para no perder la alerta jamás. Hay noches en que el compresor central emite un golpeteo triple, pausa, triple, pausa. Los técnicos dicen que es la bomba hidráulica. Yo me repito lo mismo, mientras expulso la idea de un niño con overol, delgadísimo, sosteniendo un reloj que marca la hora exacta en que la morgue dejó de ser un refugio seguro y se convirtió en su aula privada. Y si mañana vuelvo a oír golpes en la puerta de B3, no la abriré. Prefiero vivir con la duda que ver cuántas lecciones le faltan a su catálogo antes de graduarse. Autopsia sin latido. Declaración audiotranscrita de la doctora Emma Valdivia Dehesa, médico forense adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de Santa Lucía, Estado de México. Grabación realizada la madrugada del 11 de noviembre de 2023 y entregada al archivo del Colegio de Patología con la cláusula de divulgarse solo con fines académicos. Esa noche del viernes, 10 de noviembre pensé que iba a ser un turno tranquilo, era puente y casi siempre baja la incidencia. A las 21:17, sin embargo, llegó un levantamiento procedente de la carretera Naucalpan-Toluca, hombre, 28 a 35 años, cuerpo completo, sin identificación. El reporte de la Policía Federal indicaba atropellado, pero los paramédicos añadieron que el deceso ocurrió sin heridas externas significativas, simplemente lo hallaron tirado, sin pulso. Algo me incomodó. El patrullero que firmó la cadena de custodia señaló en voz baja que las guarniciones del kilómetro 44 estaban llenas de neblina rara y que por radio alguien oyó cantos en medio de la autopista. Mis alumnos suelen bromear con leyendas carreteras, así que lo desestimé. Registré al cuerpo como caso 2211F y lo acomodé en la gaveta 9C de la cámara refrigerada. Temperatura interna, 4 grados centígrados, sellé con precinto. El plan era practicar la autopsia a las 7, ya descansada. A las 01:08 el sensor de movimiento del pasillo norte activó la alarma interior. En pantalla apareció la silueta borrosa de un hombre entrando al depósito. La puerta principal de la morgue tiene doble cerradura electrónica, la tarjeta de acceso la tenía conmigo. Fui armada con el bastón de acero, pulsé el código y revisé. No hallé a nadie, pero la gaveta 9 se estaba abierta 15 centímetros. Revisé los precintos, intactos. Dentro, el cadáver seguía correctamente envuelto. Sin embargo, percibí un aroma dulzón, como flores frescas mezcladas con tierra húmeda, totalmente ajeno a un cuerpo sin vida.
Ese olor salía de la cavidad bucal. Hice una nota y volví a sellar. Antes de irme capté un detalle, la pantalla de la cámara interna mostraba condensación solo en 9°C, como si la temperatura allí hubiera subido de golpe. A las 7:16 abrí el cuerpo en la sala 2. El tórax estaba sin lesiones. Cuando corté la pleura, brotó un olor a sándalo que no pertenecía a tejido en descomposición. Examiné laringe, tráquea, pulmones, libres de líquido. Signo de asfixia, negativo. Saqué el corazón, peso normal. Lo coloqué en la báscula y observé una mancha negruzca que recorría el miocardio, formando un símbolo parecido a un círculo roto. Nunca lo había visto. El asistente Luis tomó fotos. Una de las luces parpadeó y el archivo quedó sobreexpuesto, parecía que el corazón relucía. Repetimos la toma, salió normal. Descartamos falla eléctrica y seguimos. Al abrir el cráneo hallé la duramadre tensa, como si la presión intracraneal se hubiera disparado justo antes del paro. El cerebro exhibía surcos violáceos, tomé muestras para histopatología. Hasta ahí, la causa de muerte seguía indeterminada. Mientras pesaba el hígado, sonó el timbre principal. Era la oficial Ávila, traía un reporte urgente. Extendió un sobre con fotografías captadas por un automovilista que pasó minutos antes que la patrulla. En la foto se veía al occiso caminando por la carretera, descalzo, a las 20:54, una hora antes de que lo reportaran muerto. No sangraba. No se tambaleaba. Solo caminaba recto hacia el carril central. Lo extraño era al fondo, una sombra altísima, estilizada, siguiendo su paso. Parecía un poste, salvo que se inclinaba hacia él. Archivamos la foto y decidí ampliar toxicología. A las 9:38, mientras Luis etiquetaba los órganos, la grabadora ambiental registró un audio súbito, un zumbido parecido a canto gregoriano, sostenido 12 segundos. No provenía de altavoces ni de la calle, los micrófonos ambientales lo situaron exactamente sobre la mesa de autopsia. En ese instante las luces bajaron de intensidad y el corazón, ya separado, mostró un leve temblor. Pensé que era vibración del motor del extractor, pero la silla junto a mí no se movió. El canto cesó. El monitor volvió a brillo normal. El corazón quedó inmóvil. Luis retrocedió. Quise guardar el órgano en formol, pero antes noté que la mancha negra ahora se había desplazado, formaba una especie de espiral que terminaba apuntando al ápex. Un escalofrío me recorrió la nuca, perdón, la sensación más cercana a un escalofrío, no pienso repetir clichés. Respiré hondo y grabé, posible hematoma migrante. Examiné la zona con lupa, era una tinta negrísima, sin relieve, de bordes perfectos, incrustada en la fibra cardíaca. Algo imposible fisiológicamente. Finalicé la autopsia a las 10:22. Documenté cada hallazgo, lavé la cavidad y volví a poner el cuerpo en 9°C. Precinté. Noté que el panel digital mostraba 4 grados centígrados, pero el vapor en la puerta indicaba variaciones. Programé ajuste, salí a comer. Al volver a las 12:55, la alarma otra vez. Ahora la cámara mostraba fichas todas apagadas salvo 9°C, la puerta oscilaba. Corrí. Los precintos seguían, pero el cuerpo mostraba un cambio, sobre el esternón alguien había trazado, en tinta negra idéntica a la del corazón, la misma espiral que terminaba en línea recta hacia la garganta. Luis revisó cámaras previas, desde las 11:30 hasta las 12:40 el video se corrompió con ruido verde. No había registros. Ese día autoricé vigilancia continua y comuniqué al director que solicitaría una segunda autopsia extraordinaria. El 11 de noviembre, 0:10, recibí los primeros cortes, los vasos del corazón no mostraban trombos, la mancha negra se identificó como resina vegetal con trazas de alcanfor y azufre. ¿Cómo llegó al miocardio? No había perforación. Similarmente, en el cerebro hallamos microgotas de resina en el lóbulo frontal. Busqué literatura, coincide con ungüentos rituales de antiguas sectas mesoamericanas usadas para sellar el hálito del sacrificado. Notifiqué a la fiscalía. Contestaron que la autopista Naucalpan-Toluca atraviesa zona de cultos clandestinos y que en 2007 se hallaron cráneos con símbolos espirales dibujados. A las 2:05 abrí la cámara. El pecho lucía ahora 3 espirales concéntricas y el color de la piel había cambiado a un gris distinto al típico livor mortis.
Al preparar la incisión noté que la sangre residual estaba tibia, algo físicamente insostenible luego de 30 horas refrigerado. Luis se negó a quedarse. Pidió permiso para retirarse, se lo concedí. Me protegí doblemente y busqué focos de calor con la termocámara, marcas de 36 grados centígrados en carótidas y aorta. Bruscamente, las lámparas se apagaron. Quedó encendida solo la luz de mantenimiento, rojiza. Escuché el mismo canto, ahora más grave, emergiendo del área torácica abierta. Resonaba en la bandeja de acero formando ondas en el líquido. Sin dudar activé el grabador. 2:18, se percibe vibración en la mesa, punto de origen probable en cavidad pectoral. Entonces el cuerpo exhaló. No fue gas intestinal, la caja torácica se expandió 2 centímetros. El diafragma se contrajo visiblemente, retrocedí hasta el fregadero. El aire se impregnó de sándalo otra vez, ahora con un matiz de humo. El canto cesó. Las luces volvieron. Lo que vi a continuación todavía me persigue, la herida que había hecho en la piel empezó a cerrarse lenta, pero firmemente, como suturada desde dentro por hilos invisibles. Cada borde pegaba con el siguiente hasta dejar una cicatriz perfecta. No pensé, corrí hacia la puerta. Al tocar el marco, escuché un golpe sordo en la mesa. El cuerpo había resbalado al suelo. Emitió un crujido, se volteó de lado y su mano izquierda extendida me señalaba. Sobre la palma, la espiral negra acababa de aparecer, fresca, brillante. No me moví. Sentí la garganta seca y mi mente gritaba procedimientos, pero mi cuerpo se vació, sin temblar, sin alzar la voz. Saqué mi celular y grabé video de 20 segundos donde se aprecia la palma marcándose en tiempo real. El cadáver quedó quieto. Me aproximé con la pinza larga y pinché la piel, rigidez ausente, la carne estaba templada, casi viva. A las 2:37 sellé la sala. Llamé al director, no respondió. Al guardia solo le pedí que no entrara. Fui al dormitorio de servicio y transcribí todo. Mandé los archivos a mi correo privado y a un servidor encriptado. Mientras tecleaba, oí pasos descalzos arrastrándose por el pasillo. Me contuve. Los pasos pararon detrás de la puerta. Un susurro, lo juro, dijo mi nombre, Emma. Pero no abrió. Después oí cómo se deslizaba la gaveta 9C dentro de la cámara, metálico, grave, y el golpe final de cierre. El reloj marcaba las 3. A las 6:20 llegaron 2 unidades estatales. Informé todo. Enseñé los vídeos. En la grabación, el momento exacto en que la piel se regenera está lleno de artefactos digitales. El canto se registró como zumbido de baja frecuencia. El comandante ordenó trasladar el cuerpo a la Facultad Nacional para análisis especial. Encapsulamos el cadáver en bolsa sellada con cables térmicos que registran cualquier variación de temperatura. 3 agentes custodiaron la caja. Nunca llegó a la facultad. El GPS del vehículo patrulla se perdió a los 8 kilómetros, justo en la entrada del viejo puente ferrocarril. Los agentes fueron encontrados horas después, dormidos en el auto, sin rastro del cuerpo ni de la bolsa. En su lugar quedó la grabadora ambiental reproduciendo en bucle el canto, ahora a un volumen ínfimo. Desde entonces se reportan avistamientos de un hombre descalzo caminando de madrugada por la Naucalpan Toluca. Los traileros aseguran que al pasarlo sienten olor a flores y que una sombra enorme se inclina sobre él como protegiéndolo. Yo presenté mi renuncia. El colegio insiste en llamar este episodio contaminación de evidencias y psicosis aguda. Aún así, conservo el diente infantil que hallamos, lo guardo en formol, porque la espiral que lo rodea sigue oscureciéndose cada día, como si absorbiera la luz. Duermo poco. Algunas noches, a las 2:18 exactas, el audio de mi celular se activa solo y reproduce el canto. Dura 12 segundos, igual que en la morgue, y termina con un golpe sordo. Después, todo huele a sándalo. No necesito más pruebas. Cuando el último círculo se oscurezca del todo, sé que vendrá por mí. Y entenderé por fin cuál era la verdadera causa de muerte del caso 2211F. No fue atropellado, solo cruzó el umbral demasiado pronto, y alguien, o algo, vino a reclamar lo que le pertenece. Caso R47. El río no se queda con nada. Declaración íntegra del Dr. Héctor Samperio Ibarra, médico forense titular del Servicio Médico Legal de Paso Largo, Veracruz.
Entregada al Juzgado Tercero de lo Penal el 4 de abril de 2025, junto con respaldos de audio, video y bitácora manuscrita. Se reproduce sin cortes con autorización del declarante. Todo lo que sigue sucedió dentro de instalaciones oficiales, cada dato de hora, temperatura y huella digital obra ya en el expediente 1034-25-B. El martes, 1 de abril, a las 18:12, Protección Civil avisó que el cauce del río Amapa había arrojado 3 cuerpos masculinos a la altura del antiguo embarcadero azucarero. Los pescadores que dieron parte juraron que los cadáveres flotaban río arriba, contracorriente, como persiguiendo algo. 2 patrullas municipales levantaron los restos. Al llegar a la morgue anoté, varón 1, V1, 34A, varón 2, V2, 27A, varón 3, V3, 30 a 35A. Todos conservaban la ropa intacta, ausencia de heridas de arma y una expresión rígida, casi de estupor. Los colocamos en gaveta 5A, 5B y 5C a 4 grados centígrados. Planeaba la autopsia para las 7 del día siguiente. No había indicios de crimen, parecía otra triple caída de borrachos al río, hasta que revisé los pulmones en la radiografía portátil, vacíos de agua. Murieron fuera del cauce. A las 23:05, hallándome solo, el auxiliar terminó turno y el vigilante dormitaba en la caseta. La central eléctrica falló 3 segundos. Suficiente para que los sensores de las cámaras se reiniciaran. Al restablecerse, la pantalla mostró la gaveta 5B entreabierta. Fui con linterna y, lo juro ante Dios, el precinto seguía sin violar, pero la puerta tenía empañada la parte interna, como si alguien respirara dentro. Tomé temperatura, 11 grados centígrados, 7 más de lo permitido. Ajusté el termostato, cerré y sellé de nuevo, registré la anomalía. Al darme vuelta percibí olor a lirios mojados, una fragancia imposible en esa sala de formol y acero. Mi //datapad // graba automáticamente cualquier cambio de voz. A las 0:14 captó un susurro masculino junto a la mesa de necropsias donde clasificaba ropa. No vuelvas al río, dice la grabación. No lo oí en vivo, lo descubrí al repasar audios más tarde. A esa hora yo clasificaba fibras textiles, nadie estaba cerca. 60 segundos después, las luces del pasillo norte se apagaron en serie. Cuando las encendí, la sábana sobre V1 mostraba una mano húmeda apoyada desde abajo, marcando 5 dedos sucios de lodo de Rivera. Lo grabé en foto, la imagen está en la carpeta digital 47A3. A la vista, V1 seguía inmóvil, la sábana seca. Guardé silencio y volví a sellar. Autopsia, 2 de abril, 7:23. Abría V1. Tórax sin líquido, sin trauma cardiopulmonar. Faringe limpia, pero la lengua presentaba arcilla verde típica de los meandros profundos, depositada uniformemente, como si le hubiesen hecho enjuague bucal con barro. En bronquios hallé hojas minúsculas de lirio acuático, aún tersas, imposibles sin riego continuo. Tomé biopsia. V2 y V3 mostraron la misma arcilla y lirio microscópico. Causa de muerte indeterminada, asenté paro súbito de etiología desconocida. Al eviscerar a V2 encontré algo que jamás escribiría si no tuviera foto y testigos posteriores. Dentro del estómago, perfectamente enrollada, había una cinta VHS sin etiqueta, sellada en plástico. Se adjuntó como pieza 12 del expediente. Ninguno de los 3 presentaba cicatriz abdominal, la cinta apareció sin incisión previa. Laboratorio de video, 10:36. Conecté un reproductor viejo, la cinta iniciaba sin créditos. Minuto 01, vista nocturna del muelle azucarero. 3 hombres, coinciden alturas con mis cuerpos, avanzan hacia el río. Sus siluetas parpadean como filmadas con cámara térmica. Uno pregunta, ¿seguro que sale aquí? Otro responde, a las 3 oraciones. Se hincan. Rezaron, Padre nuestro, Ave María, Gloria. En la última palabra, una mujer emerge desde el agua, no nadando sino de pie sobre la superficie. Cara borrosa, vestido pegado cual sábana empapada. Abre los brazos y los 3 se incorporan, hipnotizados. La mujer exhala un canto prolongado, idéntico al audio que ahora sé que escuché de madrugada, y los hombres colapsan de rodillas.
La cámara cae, se oyen chapoteos inversos, agua que entra al cuerpo, no al revés. Pantalla negra, reporté el hallazgo a la fiscalía. Mandaron 2 agentes y un sacerdote forense, licenciado en teología, protocolo para situaciones culturales sensibles. Les proyecté el video. El cura murmuró que la imagen correspondía a la tendedera, leyenda local sobre un espíritu que recoge a los que no se confiesan antes de la crecida. Los agentes rieron. Ordenaron requisar la cinta y cerraron la sala. Me advirtieron que continuara solo con procedimientos legales, nada de sugestiones. Madrugada del 3 de abril, 2:19. El sensor de intrusión saltó. Llamé al guardia, no contestó. Fui. En la bancada de acero, junto a V1, encontré 3 camisas secándose, cada una marcada con nombre a marcador azul: Rodrigo, Óscar, Eliodoro. Revisé archivos, así se llamaban pescadores que hallaron los cuerpos. ¿Colegas burlones? Imposible, el edificio seguía cerrado con llave, cámara sin grabar corte. Toqué las camisas, absolutamente mojadas con agua tibia, pese a la morgue a 18 grados centígrados olían a lirio fresco, igual que la boca de los muertos. Al prender la secadora de evidencias, las luces estallaron. Volvieron tras 10 segundos. Las camisas colgaban ahora en el perchero de autopsia, goteando sobre mis zapatos. Las embolsé como evidencia 18, A/B/C. 3-3, retumbó un golpe hueco desde las gavetas. Corredor vacío. Las puertas de 5, A/B/C permanecían cerradas, pero condensaban agua por fuera, como si contuvieran bolsas de hielo recién abiertas. Cualquier fuga del sistema frigorífico genera alarma de presión, no sonó. Dije en voz alta, consta en audio, que no creía en fantasmas y exijo señales medibles. Acto seguido saltaron todos los marcapasos de los cadáveres vecinos, 2 infartados de la semana anterior. Empezaron a marcar ritmos falsos de 60 LPM. Presioné los electrodos, ninguna corriente. A las 3:07 cesaron, salí a beber agua. El pasillo olía a lirios. 4 de abril, 11. Reunión extraordinaria con Fiscalía. Se filtró a prensa que el forense detecta actividad paranormal. Negaron recursos para estudios adicionales, ordenando liberar los cuerpos a la fosa común si no aparecían familiares. Solicité 24 horas más, accedieron. Transportamos los restos a la sala hermética C, sellada con contenedores negativos. Coloqué sensores infrarrojos y medidores acústicos. Grabación continua. A las 22:46 el hidrófono captó gorgoteos, burbujas subiendo por un tubo. Venían de la mesa de necropsia aunque no había flujo de agua. En pantalla térmica, sobre el tórax de V1 apareció un punto rojo de 37 grados centígrados. Se desplazó a la mandíbula, bajó por la tráquea, se bifurcó en bronquios, patrón idéntico a circulación sanguínea, en un cuerpo sin sangre. V2 y V3 replicaron el fenómeno 5 minutos después. Cada pico de calor formaba la silueta de una espiral doble, idéntica a la que tallaba el agua alrededor del embarcadero según viejos mapas de inundaciones. Documenté cada curva. El patrón desapareció a las 23:07. Sonó un golpe en la puerta principal. Al abrir, ninguna persona, solo un charco con huella de pie descalzo apuntando hacia el interior. En ese instante colapsé el protocolo científico y solicité ayuda religiosa. Llamé al sacerdote forense. Llegó con asperges y aceite bendito. Le pedí no tocar evidencia. A las 23:40, mientras oraba el Salmo 69, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, las luces se pusieron verdes, lámparas LED muestran error de corriente con ese tono. Los cadáveres expulsaron agua por boca y nariz, litros enteros, sin que sus cavidades pulmonares hubiesen sido llenadas antes. El líquido formó canalillos que se arrastraron hacia la puerta, uniendo los 3 charcos en un solo torrente que salió al pasillo. Los sensores registraron 22 litros, imposible, cada cuerpo conservaba máximo 3,5 litros circulantes en condiciones normales. El cura gritó que saliéramos. El agua parecía buscar la salida principal, avanzando contra la pendiente del piso. En vestíbulo, el torrente se detuvo frente a la placa con el juramento hipocrático. Subió por ella como si fuera mercurio,
dejando la pared brillante. Cuando alcanzó la última línea, guardar y respetar el secreto de todo cuanto oiga y vea, el agua se detuvo, se secó al instante y dejó la frase irreconocible, borrada. El cura arrojó sal. Se oyó un chasquido, la mitad de luminaria se estalló. Nos recluimos en la oficina de rayos X, la única sin ventanas al suelo. En pantalla, las cámaras seguían encendidas, en 5A/B/C los cuerpos se incorporaban. V1 alzó el brazo y marcó sobre su propio pecho el símbolo espiral con un dedo mojado. V2 y V3 imitaron. Luego cayeron rígidos otra vez. 5:17, 5 de abril. Policía estatal entró por fuerza. Revisaron imágenes, dijeron que era broma de edición. Pero sus sensores de movimiento revelaron que algo había atravesado el corredor principal a 3 km/h, patrón de fluido, no humano. Ordenaron trasladar los cuerpos a Jalapa para incineración urgente, riesgo biológico no controlado. Durante el trayecto, la pipa refrigerada avisó múltiples incendios de tablero, falso positivo y olor a flores. Al llegar, los 3 cadáveres se habían descompuesto en lodo arcilloso dentro de las bolsas, ninguna víscera conservada. 2 semanas después, los 3 pescadores que hallaron los cuerpos fueron reportados desaparecidos. Único rastro, sus botas sobre el puente antiguo y 3 espirales dibujadas en la baranda con lo que parecía algas. El organismo de Cuenca reabrió expedientes de ahogados sin agua en pulmones. Van 15 desde 2019. En cada uno, los meandros del río Amapa dibujan una curva doble, igual a la de mis termogramas, justo en el kilómetro 44. Renuncié. Me mudé tierra adentro. Aún así, cada noche a las 0:14 mi grabadora captura un susurro nuevo: no vuelvas al río, doctora. Jamás escucho el mensaje en directo, solo lo veo escrito en la onda de audio. Y cada vez huele, por un segundo, a lirios frescos. No sé qué buscaban los 3 hombres ni qué pacto sellaron con aquello que se alza desde el agua. Solo sé que en mis bisturíes todavía hay manchas de arcilla verde que no salen con formol ni con fuego, como si la ribera se negara a olvidarse de mí. El río no se queda con nada. Siempre devuelve sus secretos, pero exige otros cuerpos a cambio. Registro 14A. El llanto en la cámara fría. Relato completo del Dr. Gabriel Flores Cruz, médico forense del Servicio Médico Municipal de San Antonio del Lago, Chiapas. Grabado el 18 de septiembre de 2024 y entregado voluntariamente a la Fiscalía Regional. No se han encontrado pruebas que contradigan lo expuesto. Se transcribe tal cual, sin retoques de estilo, para respetar el tono directo y sencillo del declarante. El miércoles, 11 de septiembre llegó a la morgue un solo cuerpo, Lucía M., 17 años, hallada flotando cerca del embarcadero viejo. Su madre juró que la chica sabía nadar y que llevaba meses evitando el lago porque le provocaba miedo. La patrulla la sacó a las 17:40 y arribó conmigo a las 18:20. Presentaba piel pálida, sin golpes visibles, ni señales de pelea. Solo 2 detalles raros: el vestuario, falda escolar limpia, sin barro, pese a que el charco donde apareció es puro lodo; el pelo, completamente seco. Imposible para alguien sacada del agua 30 minutos antes. La anoté como caso 14A y la coloqué en la gaveta 3C. Revisé equipos, firmé que la cámara estaba a 4 grados centígrados y pensé dejar la autopsia para la mañana. Solo quedábamos yo y el velador, don Carmelo, un señor de 70 años que jamás entra a sala de cortes. A las 23:57 sonó el timbre de la entrada principal. Por protocolo, si no espero levantamientos, no abro. Sin embargo, a los 4 minutos la alarma interior marcó movimiento en el pasillo de cámaras. Fui con mi linterna, pensando que Carmelo se equivocó de puerta. Lo encontré dormido en la garita, televisor encendida. Cuando llegué frente a la hilera de gavetas, escuché algo que me quitó la palabra, un sollozo suave, de mujer muy joven, saliendo claro de la 3C. Ni ecos ni máquinas, era llanto real. Toqué la puerta metálica, vibraba levemente. Abrí la mirilla, oscuridad y vapor. El termómetro marcaba 4,8 grados centígrados, un poco alto. Bajé la perilla, regresé a mi escritorio, repasé reportes y me convencí de que tal vez el compresor hacía ruido extraño. A las 0:32,
El sollozo volvió, ahora con palabras casi mudas. Mamá, mamá. Empecé a sudar aunque la sala estaba fría. Tomé mi grabadora de mano, presioné RS y dije, se detecta vocalización en gaveta 3C, posible fuga de aire. Procedo a inspección. Encendí la lámpara de techo y jalé la gaveta. El cuerpo de Lucía seguía allí, envuelto en la sábana. Pero el pecho se veía levemente arriba de donde debe. Retiré la tela, sobre la piel estaban marcados 3 surcos recientes en forma de dedo, sobre el esternón, como si alguien hubiera presionado con fuerza. No sangraban, parecían quemaduras superficiales, líneas rojas, calientes al tacto. Abrí la boca con el abrebocas metálico. De su garganta cayó una gota de agua clara, sin olor. Revisé tráquea, vacía. Coloqué un hisopo, pH neutro, nada de jugo gástrico. Tomé foto. En ese instante el llanto volvió, pero no de la chica sino detrás de mí, al otro lado de la sala. Volteé con la linterna, nada. Pisé un charquito formado bajo mis zapatos. Probé con un guante, agua, sin color, tibia. Volví a sellar la gaveta, coloqué un termómetro digital adicional y cerré con candado. Busqué a Carmelo, seguía dormido. Firme en el libro de incidencias, sonido tipo llanto, posibles tuberías viejas. El 12 de septiembre, 7:05, inicié corte. Comprobé lividez, pálida uniforme, compatible con ahogamiento. Sin embargo, al abrir cavidad torácica no encontré agua en pulmones. Hallé los alvéolos colapsados, señal de falta de aire por otro motivo. Revisé faringe, limpia. La muerte no cuadraba con ahogo. Abrí cráneo, meninges intactas, cerebro de color normal. Pero en la base del encéfalo identifiqué algo fuera de lugar, un rastro fino de arena alrededor del bulbo raquídeo. ¿Cómo entra arena hasta ahí sin fractura? La guardé para microscopía. A las 7:42, el sistema eléctrico falló un segundo. Cuando la luz volvió, la mesa de instrumentos temblaba. Circula aire bajo las puertas cuando se corta la corriente, pero esa vez se movieron solo los 2 escalpelos a la vez, girando hasta apuntar a la puerta oeste que da al lago. Grabé todo. A mediodía me visitó Dr. Eliseo, responsable de un dispensario en la orilla. Llevaba un acta vieja. En 1998 murió una adolescente con mismo apellido, María M., hallada seca en medio del lago. Su informe decía que el cadáver se conservó a temperatura baja extrañamente constante entre 10 y 11 grados centígrados, igual que mi lectura irregular. Llamaba a eso el frío que trae el agua estancada. Eliseo reveló que la familia de Lucía vivía en la misma casa que la de María y que ambas jóvenes tenían la costumbre de caminar sonámbulas la noche anterior a su muerte. Esa noche me quedé para acabar la ficha. A las 23:11 el sistema de cámaras mostró la gaveta 3C abierta por completo y humo blanco alrededor. Acudí con la pistola de dardos tranquilizantes, para perros sin dueño que a veces rondan. La gaveta estaba vacía. Busqué en la cámara, ni rastro del cuerpo. El suelo tenía huellas mojadas de pies descalzos que salían al pasillo. Seguí las marcas, apenas pasaron la puerta principal se evaporaban. Revisé todos los cuartos, nada. Llamé a la policía. Mientras esperaba, la alarma de temperatura chilló. 3 se registraba 19 grados centígrados como si hubiera calefacción interna. Volví y encontré la gaveta cerrada. Al abrir, Lucía estaba dentro, posición anatómica, pero sus ojos no estaban vidriosos, parecían normales, pupilas ligeramente contraídas. Volví a cerrarlos. No respondieron. Sellé la puerta y firmé contingencia. Cuerpo apareció fuera de posición sin testigos, posible sabotaje externo. Los agentes hicieron ronda, edificio sin señales de acceso forzado. El sábado 14, el laboratorio entregó la arena cerebral, mezcla de cuarzo fino, fragmentos de caracol y esporas de lirio de agua. No debería haber lirios dentro de un cráneo cerrado. Busqué fotos del lago de 1998, en la orilla sur hay un santuario de San Juan. Cuenta la leyenda local que una niña desaparecida regresó caminando sobre el lago a las 3 noches de morir, y que sus ojos brillaban como si los llevara prendidos. Pedí la autopsia de María M. de 1998. El informe describía surcos en el pecho idénticos a los que vi, pero entonces los atribuyeron a abrasión post-mortem por plantas.
El domingo 15, la señora Carmen, madre de Lucía, pidió verla antes de la entrega. Accedí. La llevé a sala de reconocimiento. Cuando destapé el rostro, la señora retrocedió 2 pasos y dijo: «Ese no es mi niña, doctor». Le señalé que la forma de la nariz y la cicatriz del mentón coincidían con sus fotos. Negó otra vez. Ella nunca usó velas negras. Algo saltó en mi cabeza. Pedí que explicara. Dijo que esa mañana encontró en su casa velas negras gastadas y charcos de agua en la cocina, aunque las puertas estaban cerradas. Al escuchar eso sentí un hormigueo en la nuca. Le pedí que saliera y fui directo a la cámara. Abrí la gaveta, el cuerpo tenía un surco nuevo dibujado en el abdomen, formando una cruz invertida con la espiral del pecho. Y entre los dedos de la mano izquierda había hilos quemados y restos de cera oscura. No quise tocar más. Cerré y corrí a mi oficina. 19:03, escribía mi renuncia cuando se fue la luz. Instantes después, un golpe repetido retumbó en la sala de cámaras, seguido de risas infantiles, muchas, no una. Tomé la linterna, pero al salir vi que mi lámpara se encendía sola y se apagaba como señalando. Caminé. El sonido salía de la gaveta 3C, pom pom pom, como puños pequeños contra metal. Grité a Carmelo que evacue, salió corriendo. Saqué el candado. El metal continuaba vibrando. Abrí de golpe. Lucía estaba sentada dentro, espalda curva, cabeza baja. El abdomen se movía suave, como si respirara. La linterna me tembló en la mano. Busqué el pulso carotídeo, nada. Puse el estetoscopio, un murmullo de agua corriendo, no latidos. Levantó la cara. Sus ojos estaban abiertos, negros, sin iris visible. Una lágrima muy espesa, como agua con lodo, corrió por su mejilla. Murmuró algo en voz tan baja que acerqué la cabeza para oír. Dijo: «Ya viene mamá», y luego exhaló un suspiro frío que empañó mi visor. Volví a mirar su pecho, la espiral brillaba luz azulosa propia. De esa marca salieron hilos de agua que corrieron por la carne, bajaron a la gaveta, cayeron al suelo y siguieron río arriba. Esa agua avanzaba por sí misma, buscando la salida. Retrocedí. Con mi mano libre marqué al 911. No articulé bien, solo pedí refuerzos. Cuando miré otra vez, el cuerpo yacía normal, ojos cerrados, sin luz. El agua seguía fluyendo hasta el corredor aunque no dejaba charco, se absorbía en las juntas de las losetas. Salí de la morgue. Cerré con llave. Los agentes hallaron a Carmelo fuera, temblando. Yo presenté shock hipotérmico y me trasladaron al hospital. Peritos estatales sellaron el sitio. Encontraron la mesa seca, cero agua. Las cámaras internas se corrompieron de 18:59 a 19:11, grabaron solo estática gris. El inspector notó que la gaveta 3 se marcaba a 11 grados centígrados sin causa. Cambiaron todo el sistema, pero la temperatura de esa cajonera sigue subiendo cada noche a la misma hora, como si algo dentro alzara el termostato que ya no existe. Lucía fue enterrada el 17 de septiembre. La madre permitió el entierro pero pidió que el ataúd tuviera 10 candados. El sacerdote local roció sal sobre la tapa. Aún así, 2 noches después la patrulla reportó agua brotando de la tumba y un lamento femenino que venía desde dentro. No volvieron a abrir, sellaron con cemento. Entregué mi renuncia irrevocable el 18 de septiembre. Desde entonces duermo poco. A las 23:57 justo, cada noche, mi reloj digital baja 2 grados en la pantalla, aunque el cuarto esté tibio. Se oyen 3 golpes desde la cocina. En el fregadero siempre encuentro un charquito claro, sin olor. Mido el pH, neutro. El agua desaparece cuando sale el sol. No quiero volver a una morgue. Ni al lago. Ni pasar cerca de velas negras. Pero cada vez que cierro los ojos veo a la muchacha sentada, esperando a su madre, mientras un río invisible la busca para llevarla de vuelta a un sitio que exige cuerpos nuevos para apagar un llanto que nunca termina. Ese es mi informe. No pido creencia, solo registro. Porque el agua guarda todo. Y tarde o temprano regresa para reclamar lo que cree suyo. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.